Hay cosas que es mejor no saber, verdades que una vez descubiertas no puedes olvidar, que se quedan grabadas en tu mente como cicatrices permanentes. Yo aprendí eso de la manera más dura en San Miguel de las Nieblas, un pueblo que ni siquiera debería existir en los mapas modernos. Mi nombre es Daniel Cortés. Tenía 32 años cuando llegué allí, y ahora, 6 meses después, siento que he envejecido décadas. Lo que voy a contarte es real. Cada palabra, cada detalle, cada horror que presencié. No hay demonios en esta historia, no hay fantasmas ni maldiciones sobrenaturales, solo personas. Y eso, créeme, es mucho más aterrador. Trabajaba como fotógrafo freelance para revistas de turismo alternativo. Mi especialidad era encontrar pueblos remotos, comunidades olvidadas, lugares donde el tiempo parecía haberse detenido. Pagaban bien por ese tipo de contenido auténtico, lo exótico, lo diferente. Había documentado comunidades indígenas en Chiapas, pueblos mineros abandonados en Bolivia, aldeas de pescadores en la Patagonia. Pensaba que lo había visto todo. Estaba equivocado. San Miguel de las Nieblas apareció en mi radar por casualidad, una mención en un foro académico sobre antropología. Un investigador había visitado el lugar en los años 70 y mencionaba prácticas culturales únicas y resistencia extrema a la modernidad. Pero lo que realmente captó mi atención fue una nota al pie: prohibición absoluta de fotografías o registros visuales, razones desconocidas. Eso era oro puro para mí. Un pueblo que prohibía las fotos en plena era digital. Tenía que verlo. Pasé 2 semanas investigando, buscando información en archivos municipales, hablando con antropólogos, revisando censos antiguos. San Miguel de las Nieblas existía oficialmente, registrado como una comunidad de 150 habitantes en un valle remoto de la sierra. Pero no había fotos. Ninguna. Ni en Google Earth, ni en archivos históricos, ni en colecciones de museos. Era como si hubieran borrado sistemáticamente cualquier evidencia visual de su existencia. Contraté un guía local, un hombre llamado Esteban que conocía la región. Le pagué el triple de su tarifa habitual para que me llevara hasta allá. Durante el viaje en su destartalada camioneta, me advirtió 3 veces que no sacara mi cámara. La gente de San Miguel no es amigable con los extraños, me dijo. Y definitivamente no les gustan las cámaras. Hubo un fotógrafo hace años que intentó documentar el pueblo. Lo encontraron días después en el río, ahogado. Dijeron que fue un accidente. Le pregunté por qué prohibían las fotos. Se encogió de hombros. Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que es por su religión, otros que tienen algo que ocultar. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si esta historia te está atrapando, si quieres saber qué descubrí en ese pueblo maldito, dale like a este video y suscríbete al canal. Activa la campanita porque las historias que comparto aquí son investigaciones reales, misterios que he vivido personalmente. Tu apoyo me ayuda a seguir documentando estos casos. Ahora sí, volvamos a San Miguel, porque lo que viene es solo el principio de una pesadilla muy real. El camino a San Miguel de las Nieblas era brutal. 3 horas por carreteras de tierra que se convertían en simples senderos fangosos. Esteban tuvo que dejar la camioneta a 1,5 kilómetros del pueblo. Más allá no llega ningún vehículo, explicó. Ellos no quieren carreteras, no quieren conexión con el mundo exterior. Caminamos el resto del trayecto cargando mi equipo. Y entonces lo vi. El pueblo apareció entre la niebla perpetua que le daba nombre, una colección de casas de adobe y madera dispuestas en círculos concéntricos alrededor de una plaza central. Pero había algo profundamente perturbador en su disposición. No era orgánico como otros pueblos antiguos, era demasiado simétrico, demasiado planificado, como si hubiera sido diseñado con un propósito específico.
Lo primero que noté fue el silencio. No el silencio normal de un pueblo pequeño, sino algo más profundo, más opresivo. No había niños jugando, no había perros ladrando, no había música ni voces, solo el sonido del viento y nuestros propios pasos. Lo segundo que noté fue que todas las ventanas tenían postigos cerrados, en pleno día, como si los habitantes quisieran evitar que alguien mirara hacia adentro, o que ellos miraran hacia afuera. Esteban me dejó en la entrada del pueblo y se negó a entrar. «Llegaré a recogerte en 3 días al atardecer», dijo. «Si no estás aquí, asumiré que decidiste quedarte más tiempo, o que ya no necesitas que venga por ti». Esas últimas palabras me pusieron la piel de gallina, pero ya había llegado hasta allí. No iba a dar marcha atrás. Entré caminando por la calle principal, mis botas resonando en el empedrado irregular. Las casas parecían bien mantenidas, pero antiguas, como si hubieran sido construidas hace un siglo y preservadas exactamente igual desde entonces. No había cables eléctricos, no había antenas, no había señales de tecnología moderna. Y entonces empecé a ver a la gente. Salían de sus casas lentamente, uno por uno, formando una especie de semicírculo a mi alrededor. Hombres, mujeres, algunos ancianos, pero no vi niños. Todos vestían de manera similar, ropa oscura y simple, como de otro tiempo. Y todos me miraban con una intensidad que me hacía sentir como un animal en un zoológico. Pero lo más perturbador era que todos tenían un parecido familiar inconfundible. Las mismas narices aguileñas, las mismas cejas espesas, los mismos ojos grises penetrantes, como si fueran todos de la misma familia extendida. Un hombre mayor dio un paso adelante. Debía tener 70 años, pero se movía con la rigidez de alguien mucho mayor. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, y esos ojos grises me estudiaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Fotógrafo», dijo. No era una pregunta. De alguna manera lo sabía. «Sí», respondí, manteniendo un tono amigable. «Trabajo para revistas de turismo, estoy documentando pueblos tradicionales de la región». Silencio. Nadie se movió, nadie parpadeó. El anciano finalmente habló de nuevo. «Aquí no se permiten fotografías. Ningún tipo de imagen. Es nuestra regla más sagrada». Le pregunté por qué, tratando de sonar respetuoso pero genuinamente curioso. Su expresión se endureció, porque las imágenes capturan más de lo que deberían capturar. Revelan cosas que deben permanecer ocultas. Si respetas nuestra regla puedes quedarte, si no debes irte ahora. Acepté sus términos, aunque por supuesto tenía mi cámara escondida en la mochila. Solo necesitaba ganarme su confianza primero. El anciano, que se presentó como don Augusto, me llevó a lo que llamaban la casa de visitantes, una construcción pequeña en el borde del pueblo. Era espartana, una cama dura, una mesa, una silla y una lámpara de aceite, nada más. «La cena es a las 7 en el comedor comunitario», me informó don Augusto. «Es obligatorio asistir. Todos comen juntos. Es nuestra tradición». Cuando se fue, revisé la habitación más cuidadosamente. No había cerraduras en la puerta, solo un pestillo simple. Las ventanas no tenían cristales, solo postigos de madera, y en las paredes pude ver marcas extrañas, como si alguien hubiera grabado algo y luego intentado borrarlo. Pasé los dedos sobre ellas. Parecían números, fechas y nombres. Docenas de nombres grabados en la madera y luego raspados, casi ilegibles. Decidí explorar el pueblo antes de la cena. Caminé por las calles circulares, notando más detalles perturbadores. No había cementerio. En ningún pueblo tradicional que había visitado faltaba un cementerio. Las tumbas eran centrales para la vida comunitaria, pero aquí no había ninguno visible. Tampoco había iglesia, lo cual era inusual para un pueblo hispano.
En su lugar, en el centro de la plaza, había una estructura circular de piedra como un pozo antiguo, pero sellado con una tapa de hierro oxidado cubierta de candados. Y alrededor de ese pozo sellado, en el suelo, había marcas de desgaste, surcos profundos en la piedra, como si generaciones de personas hubieran caminado en círculos alrededor de él, una y otra vez, año tras año, siglo tras siglo. Me acerqué a una de las pocas personas que vi en la calle, una mujer de mediana edad que barría el frente de su casa. «Disculpe», le dije con mi mejor sonrisa, «soy nuevo aquí. ¿Podría decirme dónde está el cementerio?» Ella dejó de barrer y me miró con esos ojos grises idénticos a los de todos los demás. «No hay cementerio», respondió con una voz monótona. «Nuestros muertos van al pozo». Señaló la estructura sellada en el centro de la plaza. «¿Al pozo?», pregunté confundido. «Todos van al pozo», repitió, y luego entró a su casa cerrando la puerta detrás de ella. Intenté hablar con otras personas, pero nadie quiso responder mis preguntas. Todos se alejaban o simplemente me ignoraban. Era como si tuvieran instrucciones estrictas de no interactuar conmigo más allá de lo necesario. A las 7 en punto, como don Augusto había ordenado, me dirigí al comedor comunitario. Era el edificio más grande del pueblo, una estructura larga con techos altos y vigas de madera expuestas. Adentro había mesas largas dispuestas en filas perfectas, y todos los habitantes del pueblo estaban allí, sentados en silencio absoluto. Conté aproximadamente 120 personas, todas adultas. No había un solo niño, ni bebés, ni niños pequeños, ni adolescentes. El más joven que vi debía tener al menos 25 años. Me senté en el lugar que me indicaron, al final de una mesa. La comida fue servida por mujeres que se movían con eficiencia mecánica, un estofado espeso, pan duro, agua, nada más. Y entonces comenzó lo más extraño. Todos empezaron a comer al mismo tiempo, con movimientos sincronizados, casi rituales. Nadie hablaba. El único sonido era el de los cubiertos contra los platos de barro. Intenté romper el silencio un par de veces, pero nadie respondió. Simplemente seguían comiendo, ignorándome completamente. Después de la cena, don Augusto se puso de pie y golpeó su vaso contra la mesa 3 veces. Todos se detuvieron y lo miraron. «Tenemos un visitante», anunció señalándome. «Un fotógrafo que ha venido a conocer nuestras tradiciones. Le hemos permitido quedarse bajo la condición de que respete nuestra regla sagrada. Ninguna fotografía, ninguna imagen. Si rompe esta regla, enfrentará las consecuencias». La forma en que dijo «consecuencias» hizo que mi sangre se helara. No era una amenaza vacía, era una promesa. Todos en la sala me miraron entonces, 120 pares de ojos grises clavados en mí simultáneamente. Y por primera vez sentí verdadero miedo. No eran hostiles exactamente, pero había algo en sus miradas que era profundamente inhumano, como si hubieran perdido alguna parte esencial de lo que significa ser persona. Esa noche, en mi habitación, no pude dormir. Escuchaba sonidos extraños afuera, pasos que iban y venían, murmullos en un idioma que no reconocí, y cada tanto un sonido metálico, como candados siendo abiertos y cerrados. Alrededor de la medianoche, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Me levanté silenciosamente y miré por las rendijas de los postigos. Lo que vi me dejó paralizado. Toda la población del pueblo estaba en la plaza, formando círculos concéntricos alrededor del pozo sellado. Y caminaban. Simplemente caminaban en círculos, lenta y rítmicamente como en trance. Sus labios se movían al unísono, murmurando algo que no podía escuchar desde la distancia. Este ritual duró horas. Seguían y seguían, círculo tras círculo, sin detenerse, sin romper la formación. Y entonces, justo antes del amanecer, se detuvieron.
Don Augusto se acercó al pozo y tocó los candados con reverencia, como si estuviera bendiciendo algo sagrado. Luego, todos regresaron a sus casas en silencio y el pueblo volvió a quedar vacío. Al día siguiente decidí que necesitaba respuestas. Esperé hasta que todos parecían estar ocupados con sus tareas diarias y me escabullí hacia el edificio que parecía ser una especie de archivo o biblioteca. Era una construcción pequeña al lado del comedor, con una puerta que no estaba cerrada con llave. Adentro encontré estantes llenos de libros antiguos y documentos amarillentos. Empecé a revisar, buscando cualquier cosa que pudiera explicar las extrañas costumbres del pueblo, y entonces encontré algo, un registro de nacimientos que se remontaba a más de 200 años. Comencé a leerlo y mi estómago se revolvió. Los apellidos. Había solo 4 apellidos en todo el pueblo: Mendoza, Cortázar, Villarreal y Salazar, y se repetían una y otra vez, generación tras generación. Pero lo verdaderamente perturbador era el patrón. Los matrimonios eran siempre entre las mismas familias: Mendoza con Cortázar, Villarreal con Salazar, una y otra vez, durante 200 años. Endogamia extrema. Eso explicaba el parecido físico. Todos estaban relacionados. Todos compartían el mismo acervo genético cada vez más limitado. Seguí leyendo y encontré algo aún peor: las fechas de nacimiento. En los últimos 50 años solo había registros de 32 nacimientos. Y de esos 32, solo 12 habían sobrevivido más allá del primer año. Los demás estaban marcados con una simple palabra: deforme. Mis manos temblaron sosteniendo esos documentos. Empezaba a entender. La prohibición de las fotografías no era superstición religiosa, era vergüenza, era ocultamiento. Durante generaciones de matrimonios entre primos, hermanos, parientes cercanos, el pueblo había acumulado defectos genéticos devastadores, y las pocas personas que veía en las calles eran los afortunados, los que habían nacido con suficiente normalidad física para caminar y funcionar. Pero ¿dónde estaban los otros, los deformes, los que no habían sobrevivido? ¿Por qué todos iban al pozo? Escuché pasos afuera y rápidamente guardé los documentos. Una mujer entró, una de las que había servido la cena la noche anterior. Me miró con esos ojos grises sin expresión. «Don Augusto quiere verte», dijo simplemente. La seguí, sin otra opción. Me llevó no a la casa de don Augusto, sino al edificio comunitario, donde el anciano me esperaba sentado en una silla que parecía un trono improvisado. «Has estado revisando nuestros archivos», dijo. No era acusatorio, solo constataba un hecho. Le pregunté directamente: «¿Por qué no hay niños en el pueblo? ¿Dónde están?» Don Augusto suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando esta pregunta. «Los niños están donde deben estar, protegidos, ocultos de miradas como la tuya que juzgan sin comprender». Le dije que había visto los registros, que sabía sobre la endogamia, sobre los defectos genéticos. Su expresión se endureció. «No sabes nada», respondió con voz cortante. «Hace 200 años, nuestros ancestros fundaron este pueblo huyendo de la persecución. Éramos 14 familias. Para mantenernos puros, para preservar nuestra línea, decidimos que solo nos casaríamos entre nosotros. Era nuestra forma de mantener la tradición, la identidad. Al principio fue bueno, pero con cada generación los problemas comenzaron». Don Augusto se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el pozo sellado. «Hace 100 años nacieron los primeros niños con deformidades severas. Los ancianos de entonces decidieron que era una prueba de Dios, que debíamos perseverar. Pero las deformidades empeoraron. Niños que nacían sin poder ver, sin poder caminar, con problemas mentales graves. Y entonces tomamos una decisión». Se giró para mirarme, y en sus ojos vi algo que podría haber sido dolor o podría haber sido locura.
Decidimos que los imperfectos serían consagrados al pozo, que su sacrificio purificaría a los que quedaban, que eventualmente, si éramos lo suficientemente fieles, nacerían niños perfectos otra vez. Sentí que iba a vomitar. «Los están matando», susurré. «Los estamos liberando», corrigió don Augusto. «De una vida de sufrimiento, de una existencia como monstruos, es misericordia». Le pregunté cuántos niños habían arrojado a ese pozo sellado. No respondió directamente, solo dijo: «Suficientes para que el pozo ya no acepte más». Intenté salir del edificio, pero dos hombres bloquearon la salida. Don Augusto levantó una mano. «No te haremos daño si mantienes nuestro secreto. Puedes irte mañana cuando venga tu guía, pero si hablas, si cuentas lo que has visto, te encontraremos. Tenemos contactos afuera, gente que nos debe favores, y desaparecerás como los otros que trataron de exponernos». Me dejaron ir esa noche, pero puse un mueble contra la puerta de mi habitación. No podía creer lo que había escuchado. Generaciones de infanticidio sistemático justificado como ritual religioso. Niños deformes arrojados a un pozo como ofrenda o eliminación de evidencia. Y un pueblo entero cómplice del horror, perpetuándolo año tras año, convenciéndose a sí mismos de que era necesario, que era sagrado. Sabía que tenía que documentar esto, que el mundo necesitaba saber. Esperé hasta pasada la medianoche, cuando el pueblo realizaba su caminata ritual alrededor del pozo. Saqué mi cámara, desactivé el flash y desde mi ventana comencé a tomar fotografías. El ritual, los círculos concéntricos, los rostros en trance. Y entonces, cuando todos habían regresado a sus casas, hice lo impensable. Me escabullí hasta la plaza. Los candados del pozo estaban viejos, oxidados. Con una piedra pesada, logré romper uno de ellos. El sonido metálico resonó en la noche silenciosa. Me quedé paralizado esperando que alguien viniera, pero nadie apareció. Con esfuerzo, levanté la tapa de hierro lo suficiente para mirar adentro. El olor que salió fue indescriptible. Putrefacción, muerte, humedad centenaria. Encendí la linterna de mi teléfono y miré hacia abajo. No pude contener el grito. El pozo no era profundo, quizás 5 metros, y estaba lleno, completamente lleno de huesos. Cientos, tal vez miles de huesos pequeños. Esqueletos infantiles apilados unos sobre otros, algunos tan antiguos que se habían convertido en polvo. Otros más recientes, con restos de tela todavía adherida. Y en la parte superior, los más recientes, pude ver cráneos deformados, espinas torcidas, extremidades en ángulos imposibles, la evidencia física de generaciones de endogamia y sus consecuencias. Tomé fotografías, todas las que pude, cada ángulo, cada detalle horrible. Y entonces escuché voces detrás de mí. Me giré para encontrar a todo el pueblo allí, formando un semicírculo alrededor del pozo. Don Augusto al frente, su rostro una máscara de furia contenida. «Has visto lo que no debías ver», dijo con voz peligrosamente calmada. «Has roto nuestro secreto más sagrado». Corrí. No sé cómo logré atravesar su cerco, pero corrí con toda la adrenalina en mi cuerpo. Escuchaba sus pasos detrás de mí, sus gritos, pero no me detuve. Corrí por las calles circulares, encontré el camino de salida del pueblo y seguí corriendo por el sendero oscuro. Tropecé 1000 veces, me rasguñé con ramas, pero no me detuve hasta que el amanecer comenzó a iluminar el cielo. Llegué al punto donde Esteban había dejado su camioneta. No estaba. Era demasiado temprano. Tendría que esperar. Me escondí entre los arbustos, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. Y revisé mi cámara. Las fotos estaban allí. Todas. La evidencia que el mundo necesitaba ver. Esteban llegó al atardecer como había prometido.
Subí a la camioneta y le grité que arrancara. Vio mi estado, la sangre, el pánico en mis ojos, y aceleró sin hacer preguntas. No fue hasta que estuvimos a 1 hora de distancia que me calmé lo suficiente para hablar. Le conté todo: los matrimonios consanguíneos, los niños deformes, el pozo lleno de huesos infantiles. Esperaba que no me creyera, que pensara que había alucinado, pero en cambio su rostro palideció. Había rumores, dijo en voz baja, historias que los ancianos de la región contaban sobre San Miguel y su purificación, pero nadie tenía pruebas. Los que intentaban investigar desaparecían o terminaban muertos en accidentes. Me dijo que fuera directamente a la policía, a las autoridades federales, a cualquiera que pudiera intervenir. Hice exactamente eso. Llegué a la ciudad más cercana. Fui directamente a la comisaría de policía. Mostré las fotografías, conté mi historia. El oficial a cargo me miró con escepticismo al principio, pero cuando vio las imágenes del pozo lleno de huesos, su expresión cambió. Hicieron llamadas, murmuraron entre ellos, me pidieron que esperara. Pasaron horas. Finalmente, un oficial de alto rango llegó. Revisó las fotos, me hizo repetir mi historia 3 veces, tomó notas detalladas. «Vamos a investigar», me aseguró. «Si lo que dices es verdad, es uno de los casos más graves de crímenes en serie que hemos visto en décadas. Organizaremos un operativo». Me dijeron que regresara en 1 semana, que para entonces tendrían resultados. Esa semana fue la más larga de mi vida. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía esos cráneos deformados, esos huesos pequeños apilados unos sobre otros. Me quedé en un hotel barato, sin atreverme a regresar a mi apartamento en la capital. Algo me decía que don Augusto había sido serio con su amenaza, que tenían contactos, que me buscarían. El 7º día volví a la comisaría. El mismo oficial de alto rango me recibió, pero su actitud había cambiado completamente. Ya no era serio y preocupado. Parecía molesto, casi hostil. «Fuimos a San Miguel de las Nieblas», dijo sin preámbulos. «Encontramos el pueblo exactamente donde dijiste. Hablamos con los habitantes, con don Augusto específicamente. Mi corazón se hundió. Y no encontramos nada irregular», continuó. «El pozo en el centro de la plaza efectivamente existe y está sellado, pero cuando lo abrimos estaba vacío, completamente vacío, solo barro seco en el fondo». No podía creerlo. «Miente, vi los huesos, los fotografié». El oficial negó con la cabeza. «Sus fotografías no muestran lo que usted dice. Las hemos examinado con expertos forenses. Lo que usted fotografió parece ser raíces de árboles, piedras, sombras. No hay evidencia de restos humanos». Me mostró las fotos impresas. Y tenía razón. Las imágenes que había tomado dentro del pozo eran borrosas, oscuras, indistinguibles. Donde yo había visto claramente cráneos y huesos, las fotos solo mostraban formas ambiguas, como si algo hubiera interferido con la cámara, distorsionando lo que capturé. Además, añadió el oficial, don Augusto nos explicó que la prohibición de fotografías es por razones culturales legítimas. Son una comunidad religiosa que cree que las imágenes roban el alma. Es su derecho. Y francamente, usted violó su propiedad privada, causó daños a su pozo histórico y los está difamando con acusaciones sin fundamento. Me amenazó con cargos por allanamiento y daño a propiedad si continuaba con mis acusaciones. Salí de la comisaría aturdido. ¿Cómo era posible? Había visto los huesos con mis propios ojos. Había olido la putrefacción. No podía haberlo imaginado. A menos que... ¿Habían limpiado el pozo? ¿Habían movido los restos durante esa semana antes del operativo policial? ¿O habían comprado a los oficiales? Don Augusto había mencionado contactos. ¿Qué tan profundo llegaba este encubrimiento?
Volví a mi hotel sintiéndome derrotado. Sin evidencia física, sin fotografías claras, solo tenía mi palabra contra la de un pueblo entero. Y nadie creería la palabra de un forastero loco contra una comunidad establecida durante siglos. Esa noche, alguien tocó la puerta de mi habitación. Miré por la mirilla. Era una mujer joven, de unos 30 años, con esos inconfundibles ojos grises. Abrí la puerta con la cadena puesta. «¿Quién eres?», pregunté. «Me llamo Elena», respondió. «Soy de San Miguel. Necesito hablar contigo, por favor». Había algo en su voz, una desesperación genuina que me hizo abrir. Entró rápidamente, mirando nerviosamente hacia el pasillo. «No tienes mucho tiempo», dijo. «Don Augusto sabe dónde estás. Te están buscando, pero vine porque necesitas saber la verdad completa. Lo que viste en el pozo era real. Todo es real. Pero la razón por la que no encontraron nada es porque hace 50 años, cuando el gobierno amenazó con investigar, los ancianos movieron todos los restos. Los enterraron en el bosque circundante, limpiaron el pozo. Y desde entonces, cuando nacen niños con deformidades severas, los llevan al bosque, no al pozo. El pozo ahora es solo simbólico, pero el horror continúa». Elena comenzó a llorar. «Yo tuve un hijo hace 5 años. Nació con el cráneo deformado, sin ojos, con las piernas fusionadas. Los ancianos me lo quitaron cuando tenía 3 días. Me dijeron que era una consagración, que su espíritu se uniría a los ancestros. Pero yo sé la verdad. Lo mataron, lo enterraron vivo en algún lugar del bosque, y no pude hacer nada. Nadie puede hacer nada. Si protestas, si intentas irte, te hacen desaparecer. Hay tumbas en el bosque que no son solo de niños». Le pregunté por qué me estaba contando esto, por qué arriesgaba su vida. «Porque estoy embarazada otra vez», susurró. 3 meses, y tengo miedo. Si este bebé nace con deformidades, no voy a dejar que me lo quiten. Voy a huir. Pero necesito que alguien afuera sepa la verdad, que si desaparezco, alguien recuerde que fuimos reales, que existimos. Le di mi información de contacto. Le dije que la ayudaría, que encontraríamos una forma de sacarla de allí. Pero ella negó con la cabeza. «Es demasiado tarde para mí. No puedo salir. Me están vigilando constantemente, pero si algo me pasa, si mi bebé nace y desaparecemos, por favor, no dejes de buscar la verdad». En el bosque al norte del pueblo hay una cueva marcada con 3 piedras blancas apiladas. Allí es donde entierran a los recientes. Si alguna vez logras que las autoridades reales investiguen, diles que miren allí. Elena se fue tan rápido como había llegado, desapareciendo en la noche. Nunca más volví a saber de ella. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Intenté contactar a organizaciones de derechos humanos, a periodistas de investigación, a antropólogos forenses. Algunos me escucharon con interés, pero cuando trataban de seguir mi pista, se encontraban con puertas cerradas. San Miguel de las Nieblas era intocable. Tenían protección. No sé si era corrupción policial, si tenían conexiones políticas, o si simplemente nadie quería enfrentar el escándalo de descubrir que un pueblo entero había estado cometiendo infanticidio sistemático durante generaciones. Comencé a recibir amenazas anónimas, llamadas en medio de la noche donde solo había silencio al otro lado, mensajes de texto con fotos de mi apartamento, de los lugares que frecuentaba. Era claro, me estaban vigilando, me querían asustado y silenciado. Hace 3 meses decidí que necesitaba más evidencia. Contraté a un detective privado para que investigara San Miguel discretamente. Le pagué por adelantado y le di toda la información que tenía. Una semana después, su oficina me llamó. El detective había muerto en un accidente automovilístico. Su coche había caído por un barranco en la misma región donde estaba San Miguel. Las autoridades dijeron que perdió el control en una curva, pero yo sabía la verdad. Lo habían matado.
como al fotógrafo de hace años, como a cualquiera que se acercaba demasiado a su secreto. Decidí que tenía que ir yo mismo una última vez. Pero esta vez no iría solo, y no dependería solo de fotografías. Contacté a un periodista en quien confiaba. Le conté toda la historia, y acordamos que él esperaría mi señal. Si no recibía noticias mías en 5 días, publicaría todo lo que yo le había dado y contactaría a las autoridades federales. Volví a la región hace 2 meses. Esta vez no busqué guía. Encontré el camino yo solo después de estudiar mapas satelitales. Llegué al pueblo al anochecer. Estaba desierto, completamente vacío. Las casas estaban allí, pero no había nadie, ni personas, ni sonidos, ni señales de vida. Era como si toda la población hubiera desaparecido. El pozo en el centro de la plaza seguía sellado. Busqué en las casas y encontré algo perturbador. Todas las pertenencias estaban intactas. Comida en las mesas, ropa en los armarios, camas hechas, como si todos hubieran desaparecido de repente en medio de sus vidas cotidianas. No había señales de lucha ni de evacuación planificada. Simplemente se habían esfumado. Recordé las palabras de Elena sobre el bosque norte. Encontré el sendero y caminé durante horas con mi linterna. Y entonces las vi. 3 piedras blancas apiladas marcando la entrada a una cueva. Entré con el corazón latiendo violentamente. La cueva era profunda y descendía como un túnel natural. Y al final encontré lo que Elena había mencionado, una cámara mortuoria. Pero no solo con niños, había esqueletos de todas las edades apilados contra las paredes. Cientos de ellos, y en el centro algo que me heló la sangre. Un altar improvisado con fotografías recientes de Elena, de su bebé recién nacido, y una nota escrita con letra temblorosa: no pudieron salvarnos, perdónanos. La fecha en la nota era de hace 3 semanas. Documenté todo, esta vez con video, con múltiples ángulos, con tomas detalladas que no dejarían lugar a dudas. Y cuando salí de la cueva, supe que tenía que irme rápido. Algo había pasado en San Miguel. No sabía si se habían matado colectivamente, si habían huido, o si algo peor había ocurrido. Pero el pueblo estaba muerto. Su oscuro secreto finalmente había consumido a todos. Llegué a la civilización y compartí todo con mi contacto periodista. Esta vez, las imágenes eran claras, irrefutables. La historia se publicó hace un mes, causó conmoción nacional. Las autoridades federales finalmente intervinieron, enviaron equipos forenses. Confirmaron lo que yo había encontrado: cientos de restos humanos en la cueva, muchos de ellos niños con evidentes deformidades congénitas. Análisis de ADN mostraron que efectivamente todos estaban relacionados, confirmando siglos de endogamia. Pero nunca encontraron a los habitantes. Los 120 adultos de San Miguel de las Nieblas simplemente desaparecieron. Algunos investigadores creen que huyeron cuando supieron que su secreto sería expuesto. Otros piensan que se suicidaron colectivamente en algún lugar del bosque que aún no hemos encontrado. Y hay una teoría más oscura, una que me quita el sueño, que el pueblo decidió que si no podían continuar su tradición en secreto, preferían unirse a todos aquellos que habían sacrificado, que se arrojaron al pozo después de todo, sellándose a sí mismos dentro como un último acto de devoción a su retorcida fe. El caso sigue abierto. San Miguel de las Nieblas se ha convertido en un símbolo nacional de los horrores que pueden ocurrir en comunidades aisladas sin supervisión externa. Se han propuesto leyes para monitorear pueblos remotos, para garantizar acceso a servicios médicos y educación. Pero yo sé que hay más lugares como San Miguel. Comunidades ocultas con sus propios secretos oscuros, protegidas por geografía, por corrupción, por nuestra propia voluntad de no ver. Elena y su bebé fueron enterrados oficialmente.
Sus restos fueron identificados y recibieron un funeral apropiado. Asistí. Era lo menos que podía hacer. Ella había confiado en mí con la verdad. Y aunque llegué demasiado tarde para salvarla, al menos pude asegurarme de que su historia fuera contada. Ahora vivo con el peso de lo que vi. Las pesadillas no han parado. Veo esos pequeños cráneos deformados cada vez que cierro los ojos. Escucho los murmullos de las procesiones nocturnas y a veces, en momentos de silencio, siento que alguien me observa. Como si don Augusto y los otros habitantes de San Miguel todavía estuvieran ahí afuera, en algún lugar, culpándome por destruir su mundo, por exponer su vergüenza. Parte de mí se pregunta si hice lo correcto, si era mi lugar juzgar tradiciones que no entendía completamente. Pero entonces recuerdo a Elena y a su bebé. Recuerdo los cientos de niños que nunca tuvieron la oportunidad de vivir porque nacieron imperfectos. Y sé que algunas tradiciones merecen morir. Esta historia es real. San Miguel de las Nieblas existió. Los huesos fueron encontrados, las familias fueron confirmadas y en algún lugar tal vez todavía hay comunidades como esa, perpetuando horrores en nombre de la tradición, de la pureza, de creencias que deberían haber quedado enterradas hace siglos. Por eso comparto mi experiencia, no para entretener, sino para advertir, para que recuerden que los monstruos no siempre son sobrenaturales. A veces son muy humanos, a veces son familias enteras convencidas de que están haciendo lo correcto, y esos son los más peligrosos de todos. Si alguna vez visitas un pueblo remoto donde algo se siente mal, donde hay reglas que no tienen sentido, donde la gente es demasiado similar entre sí, donde no ves niños o donde te prohíben registrar imágenes, confía en tu instinto. Hay razones por las que algunos lugares no quieren ser vistos. Hay secretos que comunidades enteras guardan con violencia desesperada. Y aunque tengas curiosidad, aunque quieras documentar algo único, pregúntate si vale la pena descubrir verdades que cambiarán tu vida para siempre. Yo tomé esa fotografía prohibida. Y aunque expuse un horror que necesitaba ser expuesto, cargo con el trauma de lo que vi, con la culpa de no haber podido salvar a Elena, con el miedo constante de que tal vez los habitantes de San Miguel no desaparecieron realmente, que tal vez todavía están ahí, en las sombras, esperando el momento de hacer que pague por haber roto su secreto más sagrado. Cada noche reviso las cerraduras de mi puerta 3 veces. Cada vez que salgo, miro por encima de mi hombro. Porque aprendí que en este mundo hay cosas peores que fantasmas y demonios. Hay personas dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger sus mentiras. Y esas personas nunca perdonan, nunca olvidan. El pueblo que prohibía las fotos ya no existe, pero su legado permanece. En las pesadillas, en los archivos forenses, en las advertencias que ahora comparto con cualquiera que quiera escuchar. Algunos secretos están prohibidos por una razón, y yo descubrí esa razón de la manera más dura posible.